Muy buenas noches, estimados amigos. Es un gusto darles la bienvenida a este nuevo espacio Diálogos al Café a nombre del grupo Marcos Escudero, en el que vamos a hablar sobre el tema que por supuesto ha sido el centro de atención durante toda la semana esta y durante las semanas anteriores también, las elecciones realizadas el domingo pasado en nuestro país, que como todos sabemos han traído un conjunto de sorpresas y también han reafirmado certezas que teníamos antes del domingo. La noche de hoy vamos a tener un formato ligeramente distinto al formato que tradicionalmente empleamos porque vamos a tener un número más grande de participantes, esperando que esta sesión sirva para hacer un análisis entre todos de las elecciones del domingo y de sus resultados y de sus proyecciones hacia adelante. Tenemos 5 preguntas que habíamos pensado inicialmente para motivar la charla. Una relacionada a la segunda vuelta y las consecuencias que tendrá, que podría tener sobre la democracia y sobre mejorar las condiciones de ejercicio democrático en Bolivia. Otra segunda pensando en los resultados, si es que marcan el inicio de un nuevo ciclo histórico, cuáles son las lecciones que dejan las elecciones y los desafíos más importantes que se abren a partir de ahora. ¿Cómo se evalúa el desempeño del Tribunal Electoral y cómo podría mejorarse en general el sistema electoral? Estas son las preguntas con las que hemos invitado a nuestros 4 expositores del día de hoy, que por supuesto no esperamos que las respondan todas en los 5 o 6 minutos iniciales en los cuales les pedimos que hagan una intervención para poder después hacer un intercambio y un diálogo como se acostumbra con todos los participantes y que la sesión sirva como una sesión de análisis colectivo. Gracias, Walter, por el cuidado con el tiempo y sí, después vamos a tener la oportunidad de intercambiar más. Creo que es importante esto que has mencionado en tu presentación, en tu intervención, el trabajo que ha realizado el Tribunal Electoral, que ha realizado un proceso, ha conducido un proceso de manera impecable, ¿no? Cuando tenía unos márgenes de error muy estrechos debido a la desconfianza, alta desconfianza ciudadana en los procesos electorales, en la misma institución electoral con la que se llegaba y por supuesto a las voces estas que siempre tratan de generar miedo e incertidumbre en un proceso electoral. El órgano se ha comportado de una manera totalmente impecable. Y algo parecido se puede decir de los partidos políticos que de manera sorprendente han, al menos en los últimos días, han hecho gala de una civilidad que no siempre es muy común entre los políticos bolivianos. Sigamos, por favor, con Gustavo. Gustavo, buenas noches. Si es que estás listo, te escuchamos. Tienes unos 5 o 6 minutos iniciales y después seguimos con la conversación. Claro que sí, buenas noches, van a disculpar, tenía una entrevista hace un ratito, un gusto ver a muchos de ustedes a los que respeto, aprecio, y bueno, al grano. Yo creo que la matriz, la madre del cordero del resultado del domingo es la demanda de cambio profundo de cerca del 90% de la población boliviana. Eso está en todas las investigaciones. Del 87-90% de la gente quería un cambio profundo, serio, un cambio de rumbo. Entonces esa es la madre del cordero, esa es la matriz. Todos habían sido ya cuatro ministros, vicepresidentes, presidentes, etcétera, 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 para más o menos hacerlo a tuto. Entonces la gente no vio en estos candidatos diríamos, el perfil de lo que estaba buscando. Y por eso no había un crecimiento, por eso se congelaron, porque
el electorado tradicionalmente opositor se dividió entre esos dos o tres. Entonces, estamos hablando del bastión que es Santa Cruz, el Oriente y la clase media urbana de Occidente. Yo percibo que otro elemento importante fue el mensaje de Rodrigo. Siempre decía Rodrigo cuando se hablaba con él que había caminado más de 230.000 kilómetros, había caminado, digamos, manejando. Una vez me mostró la vagoneta, me dijo, en esa vagoneta yo ya me he recorrido 150.000 kilómetros del país. Bueno, eso tiene su rédito, pues, ¿no? Y además, estaba haciendo una suma, unos cálculos anoche, de en 226 municipios ha ganado el Partido Demócrata Cristiano, 226 municipios. De estos 226 municipios, en 220 estaba gobernando o está gobernando el MAS, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que obviamente ha habido un convencimiento de esa gente que antes votaba por el MAS, ¿no? Que ahora ha votado por otro candidato, por otro binomio. El mensaje que lanzaba Rodrigo, es decir, no encajaba en la polarización, estaba situado en el medio, es decir, no era un mensaje agresivo. Y me parece que eso también tiene un sentido, tiene una razón por la que la gente que votaba por el MAS opta por Rodrigo. Se hizo lo que la oposición no pudo hacer antes. Nosotros intentamos hacerlo y logramos cambiar probablemente un 8 a 10%, pero no había ninguna otra posibilidad de disputarle electorado al MAS si no era ganándole su base electoral. Sin duda que la crisis económica y todo lo demás contribuyó de una manera importante, pero faltaba el relato, faltaba la gente, faltaba el partido que ante esa disposición política, ante esa frustración de ese electorado, bueno, tenía que ofrecerle una oportunidad y yo creo que ahí calzó bien. ¿Han habido acuerdos municipales en estas caminatas, conversaciones con organizaciones campesinas? Yo creo que sí, pero con absoluta razón, además con legitimidad, porque ese es el rol del político. El político tiene que convencer a su electorado. O sea, no tiene que estar, que si son masistas yo no hablo con ellos. Eso es lo que generalmente condujo a la derrota de la oposición. Entonces, si el político tiene la capacidad de convencer para que cambie de voto, bueno, ese es un buen político, ¿no? Pero el que no habla o hablando no convence, ese es un mal político. Yo creo que la lección del domingo tiene mucho que ver con el vocabulario, con el mensaje, con la forma del contacto que se hizo y sin duda alguna con el rol del capitán Lara, ¿no? Yo creo que Lara fue la puerta que abrió, digamos, paso a la confianza. Y me parece vital el rol de Lara en el contacto con los sectores populares, particularmente de Occidente. Eso le ha dado sin duda alguna un valor agregado y ha cambiado el campo político, ¿no? Yo creo que las encuestas ignoraron a Rodrigo, creo que no. Me parece que las encuestas siempre tienen unas grandes limitaciones en sus muestras, en el tamaño de sus muestras. Y la tendencia de Rodrigo básicamente empezó a ganar, yo creo que podríamos decir, a mediados de julio, principios de julio, mediados de julio. ¿Hay casos como estos en América Latina? Sí hay. O sea, no podemos decir que de pronto las encuestas lo ignoraron. Yo creo que no. No hubo probablemente una maquinación. Hay un caso muy parecido, el de Castillo en Perú, el año 2001, que de la nada, o sea, el tipo ganó la primera vuelta y ganó en segunda. Y las encuestas no lo identificaban. O sea, estaba perdido. Y fue en 10 días finales de la campaña que el tipo ganó. Yo creo que la velocidad de la tendencia de Rodrigo se dio en la segunda quincena, perdón, en la última quincena, después de las elecciones, de las últimas encuestas. Las últimas encuestas tuvieron un trabajo de campo la primera semana de agosto y la última semana de julio, ¿no? Entonces, esto yo creo que la gente ha tomado definición en los últimos días, ¿no? Estamos hablando que se publicó las últimas encuestas el 10 de agosto, el trabajo de campo se hicieron finales de julio. Bueno, entre finales de julio y el día de la elección hay 17 días, ¿no?
yo creo que eso es lo que ha pasado, que esta velocidad básicamente no tomó velocidad, esta tendencia tomó velocidad los últimos días. Cierro comentando que no hay que ignorar el voto masista. El MAS no está con derrota absoluta, o sea, hay que tomar en cuenta la victoria en Cochabamba del nulo. Yo creo que el voto inducido y el voto tradicional tienen una gran diferencia. El voto tradicional nulo es un 4% a 5 y el voto inducido debe estar alrededor de un 15%, ¿no? Si sumamos el voto inducido de Evo Morales, más el voto de Andrónico y el voto del Castillo, estamos llegando cerca al 26 o 27%. Si el MAS participaba con un candidato único, cohesionado, pese a la situación económica y política, yo creo que entraba a segunda vuelta. Es decir, no tengo dudas de que entraba a segunda vuelta. Entonces, no es una fuerza derrotada. El masismo está vivo, obviamente, en latencia, está fuera del sistema, tiene presencia, 6 diputados de 96 en el Congreso, pero tiene una presencia en el campo político donde el MAS siempre ha sido fuerte, ¿no? Que es la calle, que es la presión, que es la movilización. Y ahí hay que prestarle atención. Dependerá mucho de quien gobierne para ver cómo afronta o cómo enfrenta al masismo, diríamos, violento, que desde un principio va a intentar seguramente desestabilizar, deslegitimar o inviabilizar el próximo gobierno. Las tareas sin duda son gigantescas. Yo aquí me detengo, pero para, para dejar algunos comentarios más allá. Gracias.